Bien, pongamos otro. Sumatorio desde n igual 1 hasta infinito de Profe, si está compartiendo, no, menos no lo vemos. 1. Ah, caramba. A ver, perdón, ahí sí. Igual n más 1 Ahí sí. hasta, gracias, n más 2 al cubo. El otro, pongamos el sumatorio desde n igual 1 hasta infinito de 5 a la n sobre n factorial. Y pongamos el sumatorio desde n igual 1 hasta infinito de n cuadrado 2n. Y pongamos como quinto sumatorio desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre la raíz cúbica, todo eso a la n, menos veamos qué más, 2 sobre n cuadrado más 2n. Ok. Estos son factoriales, ¿no? Los están como, vamos con punto acá. Este es factorial, este es factorial, este es factorial. Listo. A ver, chicos. Analicemos y veamos, todavía sin resolver. Todavía sin resolver. Pensemos en cuál sería el mejor criterio para uno u otro ejercicio. No sé, se me ocurre, el caso 3 es un buen candidato para hacerlo por el criterio cociente. ¿Por qué razón? Primero porque hay una razón. Aquí hay una razón. Segundo, porque el tema de factoriales es muy común el que al desarrollar el cociente como el AN más 1 sobre AN y al descomponer esos términos se nos van a simplificar algunos y nos va a quedar unas expresiones más simples por analizar o límites por calcular. Entonces, tomando consideraciones de esas, podríamos pensar en hacerlo el ejercicio 3 utilizando el criterio del cociente. Recuerden que no todos los criterios aplican para todos los casos. Sí. Entonces, vayan viendo. Analicen. ¿Cuál otro podríamos hacer utilizando el criterio del cociente? El 1. Primero. El primero, quizás por la misma razón, ¿no? Por el Sí. tema de los factoriales. Ok. La diferencia en el 1 es que existe ese menos 3 a la n. O como en el 2, que existe ese menos 1 a la n. Esos términos en esas dos sucesiones, ¿qué les llama la atención? ¿Qué va a pasar con esos signos negativos? Que puede hacerse una serie alternada. Exactamente. Que esas van a ser series alternadas. Efectivamente, ¿no? Van a ser series alternadas. Entonces, al tener series alternadas, lo que va a pasar es que parecería que si tengo el primer término y el segundo término, al sumarlo se van a ir compensando. ¿Ok? O se van a ir simplificando. Entonces, la opción para ello, recuerden que tanto el criterio del cociente, bueno,
De hecho, los tres criterios que estamos analizando, uno de los requisitos es que eh, A sub n sea mayor o igual que cero para todo n elementos de los naturales, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ya no aplicaría. Entonces, ¿cómo corregimos eso? Utilizando módulo. Sí, aplicando el módulo ahí. Ok. Y vamos a utilizar las sumas de sus módulos. Entonces, con eso nos aseguramos de que tanto en el ejercicio 1 como en el ejercicio 2 ya vamos a tener series, términos positivos, ¿no? Sucesiones o series de términos positivos. ¿Listo? Bien, ¿algún otro que sea candidato? El 4 es por o sea, podríamos hacer por el criterio de la raíz. ¿Y qué te hace pensar que puede ser por ese criterio? Por el 2n que está abajo. Supongo que el n. Supongo que el n. Sí, Sin embargo, vas a tener, mira, la raíz enésima de n al cuadrado en el numerador. ¿Y esto? ¿Cómo le solucionamos? cierto. Sí, Pues no. justo ahí vamos viendo que sí, pero por eso no. Entonces ya no me sirve de mucho. Ya, esas son las cosas que analizando en los ejercicios. Entonces, no todas las sucesiones, no en todas las sucesiones puedo aplicar todos los criterios. En la 4 podría aplicar la del cociente, ¿o no? La 4, podríamos intentar, sí, sí, es una razón. Y los 2 a la n podríamos descomponer, los exponenciales sí podríamos descomponer y a su vez esos eh, se convertiría, se simplificaría, sí, sí, también. Entonces hasta ahí sería por cociente, esto por cociente. Ya, los otros, ¿qué dicen? Los otros, Comparación. ¿alguna idea? No, el 6 puede ser de raíz. Sí, ese sí, evidentemente, esto me hace raíz, ¿no? Sí, Sí, de exacto. una, clarísimo. Eso nos dice, puedo aplicar el criterio de la raíz, correcto. Ya, tenemos este, por la raíz, ¿ya? ¿Qué pasa con el 2? ¿Qué pasa con el 5? A ver, pensemos en el 2 primero. O sea, parece una serie alternada. Creo que es. Sí, pero al ser serie alternada, recuerda que le arreglamos con esto, mira. Ya. Le ponemos un módulos y ya. Solucionado el tema de los signos. Luego,
Nos quedaría por el de comparación. Ok, si pensamos el de comparación, habría que pensar inmediatamente en cuál es esa serie que mayoraría, ¿no? Sí, tendríamos que pensar cuál es una serie que mayora a esa expresión. Es una razón, ¿no? Una división. Entonces, si te fijas en el numerador, ¿qué siempre vas a tener? ¿Qué siempre nos va a dar? Para cualquier valor de n, más allá del signo que ya se lo soluciona con el valor absoluto, ¿qué vas a tener arriba siempre? El 1. El 1. El 1, ¿cierto? Ok. Y en el denominador, ¿qué es lo que manda de alguna manera? ¿Qué términos mandaría ahí? ¿Cuál sería el más relevante de los términos? El exponente 3. El exponente 3, ¿cierto? Más allá de que ahí tienes un binomio al cubo y vas a tener que el cubo del primero y toda una expresión, ¿sí? Vas a tener esto, ¿no? N cubo más el triple producto del primero por el segundo, creo que 6n cuadrado, más 12n, más un 8. O sea, más allá de todos estos, el que, el que realmente importa mucho es el n cubo. Sí, y si te das cuenta, si se dan cuenta, chicos, toda esta expresión, lo que va a hacer es agregarle, darle más cantidad al denominador y por lo tanto, ya si arriba tengo 1, lo que va a pasar es que esa cantidad, perdón, que esta expresión, lo que va a hacer es que sea más chico cada vez, ¿no? Sí, le va a agregar valor, entonces va a ser un denominador bastante grande, sí, por lo tanto, un buen candidato para hacer la serie Bn sería ¿cuál? 1 sobre una que vaya a ser más grande que esa. N más 2 elevado a la cuarta. Algo más sencillo. Ojo, porque tampoco sé qué pase con n más 2 elevado a la cuarta. No sé. Y no creo que sea la cuarta, porque fíjate que si es que es a la cuarta y este denominador es al cubo, ¿qué va a pasar? El n a la cuarta va a ser más grande, pero en cociente, ¿qué va a pasar con eso? Es más pequeño. Se va a hacer más pequeño, entonces no me sirve. O sea, si estamos pensando en ponerle a la quinta, a la sexta, no. Estamos mal, estamos haciendo al revés, justo lo que no queremos. Entonces sería el cuadrado. Exacto. Y algo más sencillo, a una serie. Ojo que tienes que buscar una serie que tengas conocimiento, que ya sepas qué pasa, que no sea muy compleja. Lo más sencillo posible. Entonces, de todas esas opciones, ¿cuál sería un buen candidato? A la n. O sea, solo la n, un valor. Ajá, un valor, o sea, n a la 2. Podría ser. ¿Ese? ¿N cuadrado? Sí, o sea, 1 sobre n cuadrado. Para poder Sí, hacer 1 una sobre P n serie. cuadrado, 1 sobre n cubo mismo, 1 sobre n cubo, por ejemplo, también, ¿no? Sí. Sí, Sería O sea, otro candidato. Sí. Y cualquiera de esas, 1 sobre n cuadrado, 1 sobre n cubo, sabemos perfectamente que son series que en este caso son convergentes, ¿no? Porque son justamente las P series, las series geométricas. ¿cierto? O tipo series geométricas. Bueno, en este caso, esa no es geométrica, ¿no? Esas son más bien las P series. Recuerda, esas series son 1 por n a la P con P mayor o igual que a 2, ¿no? Se convergen cuando P es 1, más bien es divergente, ¿no? 1 sobre n es divergente. 1 sobre n a la P con P mayor o igual a 2 es convergente. ¿Sí? Entonces, esta ya sabemos que es de términos positivos, ya sabemos que es convergente, ¿sí? Y además es claro que es más grande término a término que este de acá. ¿Sí? Entonces,
Si se dan cuenta un poquito, todo esto que parece muy complejo, vamos desmenuzando de a poco, nos damos cuenta que el numerador a la larga va a ser una constante, 1, y que de acuerdo, este valor, esta expresión es algo así, ok, que si yo le corto solo con el n cubo, ¿sí? Porque también podría poner aquí n cubo, ¿sí? Ya va a ser más grande. ¿Por qué razón? Porque esta expresión a este n cubo le va a ir agregando valor, agregando cantidad, ¿sí? Y 1 dividido por eso siempre va a ser más pequeño que este de acá, ¿cierto? Entonces, por ahí van pensando en cuál sería la mejor opción o cuál sería el mejor criterio para abordar las series. ¿Listo? Entonces, el criterio de comparación también podríamos aplicarle ¿En cuál? en la 2. En la 2 obviamente es criterio de comparación. Esto es comparación. Sí, evidentemente es comparación. Esa es comparación. Bien, ¿qué pasa con el 5? Miren, en el 5 hay una particularidad. Fíjense. ¿No podríamos hacerle por comparación igual? Un profesor fue de nuevo. No lo ¿Perdón? escuchamos, profe. No se le ha escuchado, profe. No, No. más bien estaba esperando su Ah, sí, no, es que su como se criterio. ve. Sí, ya le mencionaron que no, o sea, puede ser por comparación tal vez. Eh, pero antes de, ¿qué tienen ahí? O sea, una parte se puede resolver por el criterio de la raíz. Ujú. Podría ser. Mire, tenemos dos series realmente. ¿Sí? Ahora, una de las propiedades de series dice que si tengo la sumatoria de A sub n más B sub n, eso yo puedo escribir por linealidad y yo puedo hacer esto. ¿Ok? ¿Sí? Es decir, separar o, como ustedes dirían, distribuir la sumatoria. Sí, sí puedo distribuir la sumatoria a cada uno y trabajarla como dos series independientes. Bien, pero ¿qué pasa en cuanto a convergencia? Para que esta serie sea convergente, el único caso es que la primera sea convergente y la otra también sea convergente. ¿Ok? Si estas dos series a las que parto son convergentes, entonces la serie inicial será convergente. Y es el único caso, porque convergente, divergente, divergente, convergente, y obviamente divergente, divergente, todas estas me acarrea la serie original sea divergente. ¿Sí? ¿De acuerdo?
Bien, Entonces, entonces, con esa acotación y regresando, habría que analizar por separado las dos. Señor Larcos, ¿qué característica tiene una serie geométrica? Puede ir, o sea, que convergen cuando, cuando su valor, o sea, ese valor va Cuando R, llegando, ese valor R va siendo menor a 1. exacto. Cuando R, y le pongo un módulo porque puede ser negativo también, ¿no? Aunque como estamos hablando de series que deben ser de términos positivos, me puedo restringir solo a este. Bien, cuando la razón es menor a 1, sabemos que es convergente, ¿cierto? Sabemos que es convergente. Bien, eso nos dice. Y además que su suma es ahí igual a el primero sobre 1 menos la razón, me parece, la razón menos 1 menos la razón. De eso sé de las series geométricas. Entonces, ¿puede ser que a esta de acá le tome como serie geométrica? ¿Les parece? Porque esta sería 1 sobre la raíz de 3 que me da un valor, supongo que menor a 1 porque la raíz de 3 es 1.73. Entonces 1 dividido para eso me da un cae acá. Entonces esta le puedo tratar como una geométrica. Bien. Listo esta parte. Ahora, ¿qué pasa con la segunda? Cociente del cociente. 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 Comparación podría ser, pero compararle con Sí, porque tendríamos que analizar el denominador. uno más grande. es muy similar, ¿no? Es muy Sí. similar, mire. Ajá. Es muy similar. Excepto el 2, pero el 2 no es problema. ¿Por qué razón? Porque el 2 puede salir de la serie, ¿no? De la suma. Ahí, ¿regresamos? ¿Me escuchan? Sí, sí se le escucha. Ya, Ahí sí, ok. profe. Ya. El numerador volvería a ser 1. ¿Qué pasa con el denominador? El denominador nos queda un n cuadrado más 2n. Que quien manda ahí, evidentemente, es el n cuadrado. ¿Sí? Por la misma lógica. Alguna que mayore, ¿cuál va a ser? La sobre n cuadrado. Un N. El cubo. Solo en El n cuadrado, ¿no? El n cuadrado. ¿Cierto? El n cuadrado. Sí. Si se fijan que estoy tomando una partecita así. ¿Sí? Ahora, ojo, mucho cuidado con eso. ¿Por qué razón? Porque es probable que si yo tengo, cambia muchísimo, ¿no? Cambia mucho. Si es que yo tengo algo así, 1n cuadrado menos 2n. ¿Cierto? porque ya sería mayor el de la izquierda. Porque exactamente, porque el menos 2n lo que le hace al n cuadrado es le quita, le hace más pequeño. Le hace más pequeño. ¿Cierto? Entonces ahí habría que buscar alguna otra, sí, o algún otro criterio. ¿Listo? Bien. Ok. Con eso entonces, miren, identificado. Lo que hemos hecho, no hemos resuelto nada por si acaso. No hemos resuelto nada todavía. Lo único que hemos hecho es analizarle el ejercicio. ¿Qué es lo que usualmente en matemáticas se debe hacer? ¿Sí? Primero, analizar y ver qué opciones tengo. Ahora sí, vamos al procedimiento. ¿Sí? Veamos el procedimiento. ¿Qué es el primero?
Verán, en cuanto al procedimiento y sobre todo cuando se aplican los criterios, no tenemos un procedimiento establecido. Sí, sobre todo cuando hacemos comparación. Más bien ahí lo que se utiliza un poco es texto, son palabras, son afirmaciones, no es no es como casi todo en matemáticas que tenemos una estructura, un procedimiento, paso 1, paso 2, paso 3 y un igual, 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 ¿no? Para esto se utiliza mucho palabras por lo tanto, entonces, por consiguiente, debido a esto, ¿sí? Quizás en el cociente es más sencillo, porque aquí diré, por el criterio del cociente se tiene 2 puntos. Entonces, digo lo que me dice el criterio del cociente, que el límite cuando n tiende al infinito, ¿de qué? De menos 3 a la... de menos 3 a la n por n no, miento, es n más 1, ¿no? Porque es el siguiente. N más 1 por n más 1 factorial sobre el n más 3 factorial sobre menos 3 a la n factorial sobre n más 2 factorial. Eso me dice. Estoy calculando el límite, ¿no? Del término a n más 1 sobre n. Eso es igual a qué. Límite cuando n tiende al infinito de qué. Extremos con extremos, medios con medios y ¿cómo es esto? Descomponiendo. Me queda menos 3 por menos 3 a la n por n más 1 por n más 2 n más 2 eso factorial menos 3 a la n por n factorial n más 3 factorial. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí, chicos? En ese punto podríamos simplificar esos dos términos, ¿cierto? Fíjense, este menos 3 es una constante que no depende de n, ¿no? Y si no depende de n, este menos 3 podría salir del límite. Entonces, ¿qué nos queda? En menos 3 en valor absoluto, límite cuando n tiende al infinito de... Todo lo que nos queda dentro del valor absoluto son factoriales, y los factoriales son solo de números naturales, por lo tanto todo eso es positivo. Entonces no necesito el valor absoluto. Bien, el n más 1 factorial es ¿qué? Es n más 1 por n factorial. ¿Están de acuerdo conmigo, chicos? Sí, n factorial. Sí, no, porque sería n por n menos 1 y así sucesivamente, ¿no? Bien, el n más 2 creo que me conviene dejarle así, n más 2 factorial, porque abajo tengo un n más 3, ¿no? En el denominador dejo el n factorial y el n más 3 factorial puedo escribir como n más 3 por n más 2 factorial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos, chicos? ¿Sí? ¿Alguien no? Si alguien no me sigue, por favor me avisa. Profe, una más o menos aclaración sería, o sea, si yo tengo un n más 4 factorial sería, o sea, siguiendo, resolviendo sería n más 3, n más 2 y n más 1 y n factorial, así bajaría. Así es. Y sí, voy a seguir bajando un poquito más. N más 1, n
n menos factorial. 1, Ah, n menos 2. Y si no quiero seguir, ¿puedo poner así? ¿Factorial ahí? Sí, ah, por ya. supuesto. Por supuesto que sí. Ajá, ¿de Ah, ya, acuerdo? sí, de acuerdo. Es que es esto. Mira, el 10 factorial aquí es igual. Descompón. El 10 factorial. O sea, es 9, 8, o sea, No, multiplicado, ¿no? 10, Ah, no, perdón. 10, desde el 10. 10, desde ahí. Sí. 10 por Ajá, 9, por 8, por 7 y así, ¿cierto? Ah, sí. ¿te parece si le pongo al 10 factorial como 10 por 9 factorial? Sí, ¿Estás de estaría. acuerdo conmigo? Sí, Sí, porque el 9 factorial, ¿qué es? Esto, ¿no? sí, correcto. Sí, Ah, entonces esa lógica estoy aplicando. Bien, yes. ya. ¿Todos me siguen hasta ahí, chicos? ¿Qué simplificamos? Los factoriales. Por esa razón, miren, por esta razón es que cuando tenemos en una serie factoriales, el mejor criterio es el de cociente. Cociente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué nos queda? Menos 3 por el límite cuando n tiende al infinito de qué? N más 1 sobre N N más más 3. 1 sobre n más 3. Y no hay nada de factoriales. Los factoriales se fueron. ¿Sí? Me, me queda solo calcular ese límite. Tendríamos que usar otro criterio, entonces. No, no, no. ¿Por qué? Ahí ya no. Ahí ya no. Ahí lo que tengo es que calcular ese límite. O sea, podríamos usar, porque parece que nos va a dar una indeterminación de infinito sobre infinito, entonces podríamos multiplicarle sobre, o sea, arriba y abajo, Por 1 sobre n. ajá, 1 sobre n. Por 1 sobre n. Por supuesto. Eso sí. Eso sí. Entonces nos queda el menos 3 por el límite cuando n tiende al infinito de, en efecto, n sobre n más 1 sobre n, n sobre n más 3 sobre n, ¿cierto? Esto es 1, esto es 1, ¿cierto? Esto me queda 1, esto me queda 1, y estas cantidades Entonces queda un me quedan tercio. 0, ¿no? 1, no un tercio, 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que esto se hace en 0? Y que ese límite nos queda menos, menos 3 en valor absoluto por 1, es decir, 3. Chicos, si no, O sea, el límite quedó 1, o cómo fue. el límite quedó 1. Era 0 sobre 0 que quedó, ¿verdad? No, 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 no. No nos queda el 0 sobre 0. A ver, de nuevo. De Sí, nuevo, me verás. confundí. N sobre n, ¿cierto? Más 1 sobre n. N sobre n más 3 sobre n. ¿Cierto? Sí. Sí, Ya. quedó 1, serio. Vale. Un paso más. Sería 3 por el límite cuando n tiende al infinito. Todavía no aplico límite. 1 más 1 sobre n. 1 más 3 sobre n. Ya, hasta ahí. Aplicando el límite, esto va a ser un valor. Epa. Se fue el profe, no.
A José, ver, espérate, y eso No. del límite, o sea, cuando es 1 sobre n en el límite, ¿eso se vuelve 0? ¿O sí, cómo? sí, Porque ya me el di uno cuenta. está yendo al infinito, entonces algún día te va a dar cero. Ajá. No entiendo nada, Se güey. asume que es infinito, o sea, se asume que es 0, ¿no? Sí, Sí, se porque asume que es. todo número dividido para infinito es cero. Entonces ya quedaba 1 sobre 1 y por eso era 1. No Ya, entiendo ya, por ya, qué. Alguien me ya. explica por qué le dividió para n. No, no le entendí esa parte. O sea, todo O sea, dividido para para n. que, eso es para que quedara 1, precisamente. O sea, Oh, solo claro, fue eso. moldeó un poco la ecuación para que pudiera quedar 1. Como un artilugio, entonces fue eso. Sí, sí. Sí, es Ah, que ya. queda una indeterminación. Ajá, sí, sí, Ujú. eso mismo. Saliendo. ¿Será que se le Volví, cayó de nuevo? volví. No, Ah, ya. solo me quedé sin batería. Ya, volví. A ver, no estoy compartiendo. No. No, profe. Ah, ya, regresamos. Ahí estamos. Entonces, decía, estamos de acuerdo todos que esto se hace cero, porque n es un valor extremadamente grande, que esto se hace cero también, ¿sí? Sí, de Entonces, eso estábamos se fue, hablando ahora. listo. Y por lo tanto, el límite, ¿cuánto es? 1, ¿no? No me queda 1 sobre 1. Sí, sí, correcto. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bien. Por lo tanto, si el límite es 3. ¿Qué nos dice el criterio del cociente? Aquí es donde aplico. Ya tengo el límite, y el límite es 3. Nos dice que si el límite es menor a 1, la serie converge. Pero si es mayor a 1, Diverge. diverge. ¿Sí? Diverge. Por tanto, chicos, vemos que esta serie Es divergente. eh, es divergente. ¿Sí? Sí. Ujú, sí. Sí. Ok. Bien. El 3 va a ser algo muy similar, ¿no? Muy similar. Quizás el 4, por este mismo criterio, tiene algo diferente. Entonces vamos por el 4. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo que el 3 es casi una copia? Sí. Ya, entonces no tenemos lío con el 3. Veamos en el 4. No, lo mismo. Miren, esto es importante que ustedes aprendan a redactar también, porque recuerden que uno hace las cosas no solo para uno, sino para el resto. En el caso de ustedes, si ustedes van a tener que escribir, van a redactar su resolución de ejercicio, de examen, para que alguien más califique. Entonces, la persona que va a revisar debe tener claro lo que ustedes estaban haciendo. Como en este caso, lo que yo les estoy diciendo a ustedes, trato de que sea lo más claro posible para ustedes. No para mí, sino para ustedes, para que ustedes me entiendan, ¿no? Entonces, del otro lado, debe ser exactamente lo mismo. Entonces, utilicen sin miedo las palabras que sean adecuadas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que por el criterio del cociente se tiene que el límite cuando n tiende al infinito, ¿de qué cosa? Tenemos claro que n, que es un número positivo, natural, elevado al cuadrado es positivo, que 2 elevado a un exponente positivo es positivo también, por lo tanto todo esto es positivo, ¿no? Son términos positivos, entonces no necesito el módulo. Nos queda entonces n más 1 al cuadrado sobre 2 a la n más 1
sobre n cuadrado sobre 2 a la n, ¿sí? Es igual a qué? Límite cuando n tiende al infinito de qué cosa. ¿Qué nos conviene poner? 2n por n más 1 al cuadrado. Todavía no descompongamos. Sobre 2 por 2n. Y por n al cuadrado, ¿cierto? Ujú. 2. Ajá. Bueno, ahí de primera se va el 2 a la n y el 2 a la n. Luego, Sí, simplificamos el 2 a la n. Y lo mismo, ¿qué pasa con este 2? Ah, caramba. Este 2 no depende del límite, puede salir, ¿no? Entonces igual a un medio. Límite cuando n tiende al infinito, ¿de qué cosa? ¿Están de acuerdo con esto? entonces lo que pueden salir son las que no son variables, ¿no? Lo que siempre pueden ser. Lo que no dependa del límite. El límite es en términos de n. Claro. ¿Sí? Entonces como n Igual que es en el la que... sumatorio. Igual que en una sumatoria, ¿no? Si tengo 2 por 3 a la n sobre n factorial, si me ocurre. Este 2 no depende del índice, ¿no? Entonces este 2 puede estar fuera de la sumatoria. ¿Sí? De Ok. hecho, lo que estoy haciendo es una generalización de factor común, si se dan cuenta. Sí, en sumatorias lo que hago es factor común. Este 2 al momento de sacarle, estoy factorando. Saco factor común. Es eso. Bien. Ok. Y esto es exactamente esto. Un medio de el límite cuando n tiende al infinito de n más 1 sobre n al cuadrado. Por una de las propiedades de límites. Puedo trabajarle así. Y sigo. ¿Cuánto vale ese límite, chicos? Me parece que tiene que ver con Euler, ¿no? No. No, por el exponente no. Cuando el exponente es n y eso, ahí tiene que ver con Euler. El exponente es cuadrado nada más. Un medio de límite cuando n tiene infinito de 1 más 1 sobre n. Sí. Sí. Bien. ¿Cuánto vale ese límite? 1. 1. Vale Vale un 1 medio. porque 1. ¿Sí? Porque esto se hace 0, ¿no? Queda 1 y al cuadrado 1, por lo tanto es un medio. ¿Qué dice el criterio? Que cuando es menor a 1, converge. Converge. ¿Ok? Por tanto, esta es convergente. Una serie convergente. ¿Sí? Bien. Vamos con el de comparación. ¿Ok? Vamos con el de comparación.
Vamos con el de comparación, vamos con el 2. Hagamos el 2. Mejor hagamos el 5, que tiene más complejidad. A ver, en el 5. Voy a decir que, dado que la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre la raíz cúbica, la raíz de 3 a la n más 2 sobre n cuadrado más 2n es igual a que a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre la raíz de 3 a la n más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 2 sobre n cuadrado más 2n. ¿Sí? Digo, analizamos por separado las series. ¿Sí? Entonces, vamos con la A, 5.A. Suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre... Bien. ¿Qué digo? Se sabe que una serie geométrica de a razón menor a 1 es convergente, ¿no? Sí. Para el caso R vale ¿cuánto? 1 sobre la raíz de 3, que es menor a 1. Sí. Entonces, 5.A es convergente. ¿De acuerdo? Le estoy llevando la primera parte. Estoy llevando la primera parte de la serie o le estoy analizando como una serie geométrica. ¿Por qué razón? Porque veo que tengo la forma de una serie geométrica. ¿Cuál es la forma general de una serie geométrica, chicos? ¿Recuerda? ¿Alguien recuerda? Sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de qué? ¿De cómo es la fórmula? A por 1 sobre R n. a la n menos 1, ¿no? Sí. Sí. Entonces me dirán, ¿y cuál es el A en este caso? ¿Cuál sería el A? Chicos, 1 raíz de 3, profe. no. No. Ese no sería A. ¿Cuánto sería A? Raíz de 3. ¿Sería? ¿Cuánto? Sería 1. 1. Sería 1. Por supuesto. Aquí está el 1. Mire, aquí está el 1. 1. Ah, pero me falta esto. La N. Pero me falta. Ok, la pregunta es, ¿cómo le escribo? Porque debería tener exactamente esa forma, ojo. No sería una serie geométrica. Mm,
Sí, sí, es una serie geométrica porque le puedo escribir como una serie geométrica. Sería, le ponemos la raíz de 3 y esto se convierte en n-1. O sea, no le cambiamos el 1 sobre raíz de 3 a raíz de 3. No, porque tendrías es menos n. ya le veo lo que quieres hacer. Pero por ahí va. A ver, dejemos la raíz de 3 ahí por separado. ¿Cómo le pongo un medio que esté a la n como algo que esté a la n-1? Porque eso sería el transformarle. 1 sobre. Haciéndole negativa. ¿Perdón? Sumando el inverso. ¿Sumando? No, multiplicando el inverso, perdón, profe. Multiplicando por 1. ¿Sí? Multiplicando por 1. Miren, los típicos artificios en matemática es sumar 1 o restar 1. O multiplicar o dividir para 1. Pero me dice, pero claro, es que si multiplico por 1 no estoy haciendo nada. Por supuesto, pero hay que multiplicar por 1 de la forma conveniente. ¿Sí? Hay que multiplicar por 1 de una forma que a uno le sirva. Entonces, el 1 medio a la n le voy a multiplicar por 1. ¿Sí o no que eso es 1? Sí. Simplifica. ¿Cierto? Simplifico es 1. Ok, a ver, pero verán. Ese 1 lo voy a descomponer de esta forma. Profe, disculpe que le interrumpa, pero a un muchacho de uno de nuestros compañeros se le fue el internet. ¿Usted toma asistencia o no, verdad? No, Porque no. no habría problema. No, imagínate, son un montón de... me pasaría media hora tomándoles asistencia. Se descarga también la asistencia y se ve a qué hora entraron, a qué hora se sale, solamente me mandan el reporte. No, es que si usted le pregunta ahora no es porque no sepa, es porque simplemente se le fue la... Es que no le veo. Yo les pregunto a los que les veo. Ah, ok, ya. Ajá, sí, gracias. Bien, entonces, a ver, ¿cómo le llevo a decía, esto es menos 1 medio la n por, a ver, me van a ayudar chicos, por 1 medio y por 2, ¿cierto? Ah, pero es que si le multiplico, lo que realmente estoy haciendo es sumándole 1. Yo quiero restarle 1. Entonces, ¿qué hago? Si ven que si junto estos dos, lo que me va a dar es 1 medio a la n más 1. No, yo quiero a la n menos 1. Entonces, Tendría que estar en el denominador. tendría que estar Sería- como denominador. Ok, entonces, pero bueno, sigue siendo fácil, ¿no? Porque entonces, por lo que voy a multiplicar, el 1 que me conviene multiplicar es 1 medio a la n por 1 medio y sobre 1 medio. ¿Cierto? Entonces, sí estamos de acuerdo que esto sigue siendo 1, ¿no? Sí. Entonces sería Sí. 1 medio a la n, 1 medio a la 1 y por 1 medio, ¿cierto? Entonces, ¿esto es igual a qué? Medio 1 sobre... medio o a sea, la n menos 1, ¿no? ¿Cierto? Y por 1 medio, ¿no? Y ya sí. está. Y ya está. Es más, de hecho, ya tengo hasta en esta forma, ¿no? Fíjate, le pondría, mire, si yo tuviera solo esta sumatoria, sí, ya le puedo escribir así como 1 medio por 1 medio a la n menos 1. ¿Sí le ven? Entonces, este sería el A. Y este es el R. Y este es el n menos 1. Ya, les puse un medio para no tener que escribir el término de la raíz, porque
no es tan fácil escribir con puntero. Pero se entiende lo que intentamos hacer. Esa es la lógica. Ahora, cambiemos el 2 por raíz de 3, ¿no? Porque solo eso. Entonces, dicho eso, la serie, ya, en la parte formal, la serie raíz de desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre la raíz de 3 a la n es igual a la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre la raíz de 3 por 1 sobre la raíz de 3 a la n menos 1. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, es un Entonces, tercio, ¿no? no, es 1 sobre raíz de 3. Ah, perdón, sí, 1 sobre raíz de Es 3. 1 sobre raíz de 3. Entonces, ese es el A, Correcto. ¿sí? Y la razón también es esta. Y es menor a 1, ¿sí? Entonces, por eso sé que esa parte es convergente. ¿Sí, chicos? ¿Claro 5A? Bien, vamos con el 5B. Caramba. Bien, ¿qué es el 5B? ¿Qué dice el 5B? Una P serie. Límite. La otra serie, ¿no? Sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 2 sobre n cuadrado más 2n. Puedo escribir así. ¿Sí? ¿Es la misma? Sí, porque el Sí. 2 no estaba determinado. El 2 no, entonces sale para que no moleste. Listo. Ahora sí. Esta serie, chicos, es primero de números positivos, ¿sí? Y busco una que le mayore y de la cual tengamos conocimiento su convergencia. Entonces puedo decir que se sabe que, voy a tomar solo el término genérico, que a sub n igual a 1 sobre n cuadrado más 2n es menor que una vez sub n igual a 1 sobre n cuadrado. Listo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y también conocemos que 1 sobre n cuadrado es una, pongamos bien, que bn igual a 1 sobre n cuadrado es una p serie con p igual a 2 mayor a 1 y que es convergente. ¿Sí? En tal razón, 2 sobre
1 hasta infinito de 1 sobre n al cuadrado más 2n es convergente. Bien. Acabamos. No, ya no tengo, ya no puedo moverme más. Bueno, concluimos acá. Por 5a y 5b se concluye que la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre la raíz de 3 a la n más 2 sobre n cuadrado más 2n es convergente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Preguntas, chicos. Podríamos resolver también la primera parte por el criterio de la raíz, ¿no es cierto? Podrían resolver la primera parte por la raíz. El criterio de la raíz te dice que el límite, sí, por supuesto. Porque el criterio de la raíz te dice, te calculas el límite, ¿no? Ok, sí, hagámosle. Hagamos por acá. El criterio de la raíz. 5a me dices, ¿no? Sí, el Es 5A. decir, el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de 1 sobre la raíz de 3. Y quizás esa está más corta, ¿no? Claro, se simplifica y ya solo queda 1 sobre raíz de 3. Y este es igual a 1 sobre raíz de 3, de 1, directo. Ajá. Ya. ¿Y qué nos dice el criterio de la raíz? Que si es que es menor a 1, converge, ¿no? Sí. Pero por favor, por el criterio de la raíz tenemos. ¿Sí? ¿De acuerdo? No nos demoramos nada en escribir eso, ¿sí? Sí. Ok. Ok. Bien. A ver, necesito un experto en GeoGebra. ¿Alguien que haya manejado? Héctor. Señor Vera. The fuck. Señor Vera. Sí. O sea, yo lo básico. Bueno, veamos. Todos manejamos lo básico. Aprendamos a manejar un poquito más. ¿Puedes compartir, por favor? ¿Tienes GeoGebra? No, GeoGebra no tengo. No, pues. Bueno. A ver, ¿alguien más? Yo tengo GeoGebra, profe. Señor Parra, por favor. Sí. Compártele. Espéreme un momento. Vamos a copiarla una. Copiamos esto de aquí. Ya.
Cuando quieras, por favor, puedes compartir. Ok, a ver, se supone que en las entradas, ¿sí? En las entradas tienes tú algunas funciones, ¿sí? Algunas palabras reservadas. Utiliza, para las series, se supone que la palabra reservada es secuencia. Ponle secuencia, debería salirte ya, exacto, ¿sí? Déjale ahí nada más, ahí. Miren, ahí tenemos los argumentos, ¿no? Ustedes ya han hecho algo de programación. Supongo Sí, que están haciendo un poco. programación, ¿no? Entonces, saben que esa es una función y que tienen cada función tiene sus parámetros, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar uno de esos parámetros. A ver, pongamos el siguiente. Secuencia, ponle nueva secuencia. Ya, en paréntesis, abre paréntesis. Abre otros paréntesis. Sí, vamos a poner n, coma. Pongamos la sucesión, la tercera, me parece que era la cuarta. N cuadrado. En el cuadrado. No, tienes despliega bórrale el cuadrado, a ver, bórrale eso. Despliégale abajo el teclado. En la esquina tienes el teclado. Ahí. Ahí tienes el cuadrado. Ya. División. El 2n. 2 a la n era, ¿no? 2 a la n. Ya. Eso fuera del paréntesis, del primer paréntesis. Le coma n, el parámetro que va a variar, que es n, y vamos a variarle desde 1, desde 1, no, una coma antes del 1, desde 1 y pone un fin, pongámosle, no podemos poner el infinito porque no vamos a terminar, ponle 30, no, ponle 20 para poder ver. Ya, entre paréntesis entera. Debería, perfecto, sí, sí nos dio. ¿Sí? Entonces, si se fijan, ahí tenemos la serie, ¿no? La serie. Trata de maximizarle un poquito. Exactamente, exactamente. ¿Sí se dan cuenta cómo es la serie? Sí se dan cuenta cómo es esa serie, ¿no? En el infinito, ¿dónde está el 20? Por favor, trata de hacerle un zoom. No, en el gráfico. Solo la parte del 20. Porque por si acaso no es 0, ¿no? Chuta. Es que el valor es tan pequeño, le pones ahí, dale un clic el 20 a ver si te da la imagen, si te dan los argumentos. Que quiero ver ese es el valor. Con 14, con 20. Le aproxima a 0. Sí, es que miren, con 15 ya es 0,01, ¿no? Sí, con 15 el valor es 0,01. Ya con 16 le aproxima a 0. Con 17 le aproxima a 0, pero realmente debe ser 0,000 algo más, ¿no? Sí, es un valor bastante. Ahí nos damos cuenta que el denominador crece mucho más grande, mucho más rápido que el denominador. Regresa nomás a la gráfica. Ya, y vuélvete a tratar de ver todos los puntos. Exacto. Exacto. Miren, por esta razón también no nos interesa que pase el inicio con las series, porque miren, si tomaríamos los
tres primeros términos, solo los tres primeros términos de la serie, ¿cuál sería nuestra conclusión? ¿Qué pensaríamos? Converge. Que la sucesión es creciente, ¿no? Pensaríamos que la sucesión es creciente. También. Sí. Entonces, no nos interesa qué pasa al inicio, nos interesa qué pasa casi al final. ¿Sí? Nos interesa qué pasa al final. Bien. ¿Cuánto vale esta suma? Perdón, Lisa, no lo escuché. ¿Cuánto vale esta suma? Porque lo que deberíamos sumar, cuando calculamos una serie, ¿qué estamos sumando? ¿Cuál es el primer valor? Chicos. El primer valor es 0.5. Ya, ¿más cuánto? Más 1. Más 1.13, más el otro que parece que es 1, y así sucesivamente, así, más todos esos valores. Entonces, todo eso me va a dar algún valor, y de hecho me va a dar un valor finito, ¿no? Un valor finito. Eso significa que esta serie debería ser convergente, ¿no? No, perdón, no necesariamente convergente, sino que esta suma tiene un valor. No me dice que la serie debería ser convergente, perdón. Lo que dice es que la suma, la sumatoria, tiene un valor, ¿sí? Y de hecho creo que sí sacamos el valor de esto, ¿no? ¿Cuál era el valor? Un medio, creo que era. Un tercio. No, este no era un tercio. Y no puede 3. ser un tercio. Es 3. Era 3. ¿Sí? Era 3. ¿Sí? Profe, una pregunta. O sea, vemos que ya en 20 va a llegar a topar a 0, pero ¿cómo es que llega a 3 y está a punto ya de topar a 0? Eso no entiendo. A ver, es que lo que tú estás haciendo es la suma de todos los términos. Y lo que tú me dices es que veo que con 20 ya es 0. Sí, lo que estás viendo es el término. O sea, ponte el primer valor, por favor, en la gráfica. Sí. Cuando n vale 1, el término de la serie es un medio. Cuando n vale 2, el término es 1. Cuando n vale 3, el término es 1.13. Sí. Entonces lo que tú vas es sumando cada uno de esos valores. Sí. Y eso llega a 3. Y eso nos dice que en teoría es 3. Ahora, seguramente me va a decir, pero yo creo que debería ser más que 3. ¿Por qué? Porque si solo suman los 4 primeros términos, solo sumen los 4 primeros términos, ¿cuánto les da? Sería... Casi 4 les va a dar. Porque es 1 más 1.13 más 1. Solo hasta ahí ya tienen 3.13 más el 0.5 ya tienen 3.63, ¿cierto? Sí, y más lo que suman todos los otros pedacitos, las otras funciones, ya debería ser más de 3. ¿Y por qué es que en la sumatoria, cuando aplico el criterio, me da 3? Porque recuerden que no, esta no es la serie. Porque en el límite, porque no nos interesa qué pasa al inicio, nos interesa qué pasa al final. Entonces después, cuando ya uno comienza a tener una monotonía, ¿sí? Es decir, ¿cuándo comienza a tener una monotonía? A partir del tercer término. Si se dan cuenta que a partir del tercer término va decreciendo. ¿Sí se fijan? Ahí comienza a ser y a tener una tendencia.
Entonces, no es que estás calculando el valor del último término, porque a eso te refieres. Es que ya con 20 y es 0. ¿Y por dónde me sale 3 como sumatoria? ¿Sí? Lo que te estoy diciendo es que en la tendencia, ¿sí? La tendencia, cada uno de los términos. Y si tú avanzas más, y uno más, y uno más, y uno más, ya es casi 0, 0, 0. El GeoGebra te dice que con 15, con 16 y es 0. No, no es que sea 0, sino que ya no puede graficar más. Si podríamos darle más, más decimales, sería 0,001. ¿Sí? Y así. No sé si con las calculadoras es más fácil ponerle, por ejemplo, 21 al cuadrado sobre 2 a la 21 y dividir. ¿Cuánto les da eso? Para ver cuánto vale el término que está en la posición 21. 21 al cuadrado sobre 2 a la 21. 2 a la 21. ¿Te da la calculadora? 2 por 10 a la menos 4. Exacto, 2 por 10 a la menos 4, es decir, 0,0002. ¿Cierto? 302, ¿no? Sí. Ya. Sí. Pero ya con 20, antes mismo, con 16 creo que ya te daba 0. Acá en el GeoGebra. Pero no es que sea 0, sino que es un valor muy chiquito. ¿Sí? Haciendo en la calculadora, dice que es 2 por 10 a la ni sé cuánto. A la menos 4. ¿Sí? Es decir, es 0,002. Si le pongo un 30, posiblemente sería un 0,00, un montón de ceros, pero algo más. Sí, profe, pero el 3 se obtiene sumando o solo se obtiene cuando ya tiende la monotonía a bajar o cómo se obtiene el 3. ¿Qué me dice el 3? ¿Qué te dice el 3? O sea, lo que sacamos de resultado. Recuerda que para sacar el 3, ¿qué hicimos? Calcular el límite ¿de qué? Cuando n tiende a infinito. Cuando n tiende a infinito, ¿de qué? De a sub n más 1 sobre a n. Es decir, estoy calculando el límite del cociente de dos términos consecutivos. Sí, pero ¿de cuáles términos consecutivos? ¿Cuáles? O sea, están seguidos, ¿no? Exacto. Dime dos seguidos, los que tú quieras, dime dos seguidos. 50 y 51. ¿Te parece si comenzamos con el 21 y el 20? Sí, me parece. Ya, ok. Señor Oramas, ¿el 21 era cuánto? Era 2 por 10 a la menos 4. 2 por 10 a la menos 4. ¿Puedes calcular el 20, por favor? Va. 3 por 10 a la menos 4. ¿Puedes hacer la división del anterior para este? Del 2 por 10 a la menos 4 para el 3 por 10 a la menos 4. Me va a llevar un momento. Entonces, 0,55125. 0,5. ¿Sí? 0,5. Mira, si tú divides el 21 para el 20, te da 0,5. Sí. Pero recién estamos en el 20. O sea, no sé si podemos calcular, te da la capacidad del 50 y 51. Y quizás si es que le logras poner todo en la calculadora, es decir, que sería el 51 al cuadrado sobre 2 a la 51 y todo eso dividido para 50 al cuadrado para 2 a la 50. 2 a la 50. 0,5. 5202.
También 0,5. 5. 0,5202. ¿Recuerdas cuál era el anterior? 0,5. Era también 0,5 y otro poquito de números. Pero era menos que 2 debe ser. No sé si 0, 1 o 1 algo. Bueno. También me salió con 50 y 51, me salió 0,5202. Con el 50 y el 51, no, con el 20 y con el 21 y el 20. Con el 21 y el 20 daba 0,55, de hecho. 0,55, más grande. A ver. Déjame hacerlo de nuevo. Pienso que debería ser más chico. 21 al cuadrado sobre 2 a la 21. Sí, dividido para 20 al cuadrado sobre 2 a la... Sí, ese 21 y 20 da 0,55. Y el otro... Y el otro que era 50 y 51, ¿no? 0,52. 0,55, 0,52. Podríamos dar uno más. Otro, ¿hasta cuál te permite ser? Puedes poner todo en una misma expresión, porque si lo logras hacer eso, algunos se simplifican y la capacidad de la calculadora te da, porque en algún momento te va a dar un overflow. Todavía no me ha dado overflow. Con 51 todavía no. Quizás probarle con 90, 91. Espera, déjame buscar otra herramienta. Profe, usted se le divide el más grande sobre el más pequeño, ¿no? No el más grande, no necesariamente el más grande, mijo. Perdón. O sea, sería como le digo, el primero el siguiente para el 80. anterior. El siguiente para el anterior. O sea, 81 para 80 sería en este caso. El 85 para el 84. Ah, ya. Eso lo va a hacer. ¿Cuánto nos dio? Momento. Por ejemplo, con haciendo 90, 91. No, 91, 90, por ejemplo, es 0,51. Es menor. 0,51. Es decir, va decreciendo las diferencias.
Perdón, no las diferencias, sino los cocientes. Es 91 al cuadrado sobre 2 a la 91. Y eso dividido por lo de 90. Sí. Da 0,51. Ok, porque lo que estamos calculando es el límite del cociente de dos términos, cuando el valor tiende al infinito. Y ese límite nos dio... Uy, que ya borré todo eso. A ver, espérense un segundito, vuelvo a hacer ya. Límite de n al cuadrado sobre 2n más 1 sobre 2 a la n más 1 n. No estoy mal, el límite en este caso nos dio un medio, el 3 nos dio otro. Rompiéndome la cabeza. Recuerdan que ese límite nos dio un medio y por eso es convergente. Entonces, Sí, el límite es un medio, ¿no? Ya, de gana rompiéndome la cabeza. Sí, en efecto. Si ustedes se dan cuenta, con 20 nos da 0,55. Con 50, ya en el término 50 nos da 0,52. En el término 90 me dijiste 0,51. ¿Hacia dónde se va acercando? A 0,5. A 0,5. A 0,5. ¿Y cuál es el límite de esta serie? Justamente es un medio, ¿no? ¿Sí? Sí, ahí sí le entendí. ¿De acuerdo? O sea, eso es lo que estamos calculando. ¿Sí? En el infinito, ¿hacia cuánto tendería? ¿Cuál sería la diferencia de dos consecutivos? Veo que efectivamente el límite es un medio. ¿Ok? Y de acuerdo al criterio, si es que es menor a 1, es convergente. ¿Listo? Tratando de sacar 3, nos confundimos con la... ¿Cuál nos dio 3? Ah, la primera creo que era, ¿no? La primera era 3, que era divergente. Podríamos intentar con una divergente para hacer un contraste. Claro, grafícale. Grafícale o calcula la expresión. O sea, en este caso no llegaríamos a nada. No, sí llegarías a un valor. Mm, De hecho, si tú a la primera le haces exactamente lo mismo, es decir, va a ser un poco más complicado porque la calculadora no me va a dar para valores muy grandes. Estoy hablando de factorial. Imagina, solo el factorial de 4 ya es 4 por 3, 12 y es 60. 24 del otro de 5 y es 60, del otro es 120, eso, solo valores pequeños. Peor si fuera valores más grandes, ¿no? ¿Hasta cuál te permite calcular el factorial? Pone, ¿qué me está ayudando con la calculo? yo. A ver, ponle 100 factorial sobre 102 factorial. A ver si no nos da un... Error matemático. Es que sí, pone con 50 y 52. 3 por 10 a la menos 4. 3 por 10. ¿Con cuánto le hiciste? ¿Con 50? Ajá, 50 sobre 52. Ok, y eso multiplicarle ese valor por 3 a la 50. 2 por 10 a la 20. 2 por 10 a la 20. ya.
Eso es con 50. Ahora, recién tienes el un término, que sería el término, por ejemplo, el término de arriba. Habría que dividir para cuánto, para tomamos como referencia N50, no, habría que dividirle para el 51. Entonces, dividido para el 51, primero calculemos 51 factorial sobre 53 factorial. Si le guardas el resultado anterior, ¿no? Puedo acceder, sí. 51 factorial sobre 53 factorial, Ajá. 3 por 10 a la menos 4 también. Y eso por 3 a la 51. 3, 5, Elevado a la 51. 7 por 10 a la 20. Y ese valor dividido para el anterior, para el que te dio, para el 2 por 10 a la ni sé cuánto. Entiendo. Déjame guardarlo aquí. Ya. O sea, el valor de 7 por 10 a la 20 entre el otro valor, ¿no? Ajá, el otro valor que obtuvimos con el 50. Ya. Estoy haciéndolo un poco manual todo. 7, 0, 7, 0. 2 por 10 a la 40. 2 por 10 a la 40. 2 por 10 a la 40. Nos da un número extremadamente grande. Claro. En este igual calculamos el límite de dos términos consecutivos. ¿Cierto? En teoría nos debería dar un valor de 3, haciendo dos valores consecutivos. Lo mismo que hicimos con el otro caso. Porque estamos calculando exactamente lo mismo. Nos debería dar un valor muy cercano a 3. No un valor... 2.8 por 10 a la 40, de hecho. No, es que si digo por 10 a la 40 estoy hablando de un número extremadamente grande. Lo que digo es que se está yendo al infinito. Señor Parra, ¿es posible graficarle en el GeoGebra la primera que era divergente? Le intentamos, por favor. Modifícale en a ver, habría que modificarle la segunda expresión, ¿no? Lo que está dentro del paréntesis, el n cuadrado por 2n. Solo esa parte habría que modificarle. Y ponerle el menos 3 a la n, el n factorial. Sí, intenta modificarle. Profe, ¿me podría decir la expresión? Es menos 3 a la n. Arriba, en el numerador es menos 3. Entre paréntesis ponle. Utiliza un paréntesis. Eso, exponente n. Por, eso por n factorial. Vele si es que te coge el símbolo factorial o si tienes una función que sea fac. A ver, ¿cuál es el factorial?
Ya, veamos si es que no nos da error. Ese sería justamente ese. Y abajo es n más 2 factorial. Ay, ¿qué pasó? ¿Le borraste? No, que no se ha borrado. No. Ya, en el denominador es n más 2 factorial. Veamos si es que le da la... Entre paréntesis, pero... no. Entre paréntesis, exacto. Y ahí el factorial. A ver, crucen los dedos, enter. Sí. Puta, para los otros se hace mucho más grande. Redúcele, la cuadrícula, redúcele. Hazle un zoom pequeño. Sí, ahí está los términos. Y debería estar con 20 también. Creo que ya no nos da la... Sí, exacto. Si ven cómo son los puntos. Si ven a dónde se van. Si ven por qué es divergente. Se bifurca. Más allá de eso, que es por el término del -3, ¿no? Que es alternada, arriba, abajo, pero más allá por eso. Si le quitas el -3, si le quitas el signo del -3, porque le hicimos como valor absoluto, ¿cierto? Le hicimos como valor absoluto. Ya, quítale ese. Y ahí se va a ir todos arriba. Y cada vez más grande, mire. Y cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. Y eso que solo estamos con 20, mire. Mire. ¿Sí ven? ¿Sí ven por qué diverge? ¿Qué pasa con el término enésimo? Pues se va al infinito. Y eso que solo estamos con 20. Aparece ahí. ¿Ok? Ya, entonces, ¿qué dice el criterio? Que si es que es mayor a 1, esas diferencias, siendo mayor a 1, por eso es divergente. No importa qué tan grande o tan pequeño sea ese límite. ¿Listo? Bien. Gracias, señor Parra. Gracias, señora Damas, por los soportes, igual las preguntas. Mañana continuaremos con otros ejercicios, ¿sí? Listo, profe, gracias. Seguimos revisando series. Creo que ya con ejemplos uno va clarificando más ideas, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Puede ser, sí. Ok, bien. Seguimos mañana una clase más. El día viernes vamos a tener una prueba solo de criterios de convergencia, ¿ok? Este día viernes tenemos prueba de criterios de convergencia. ¿Listo? De ejercicios, profe. Bien. Continuamos la próxima clase. Gracias, chicos. Un buen día. Gracias, profe. Gracias, profe, hasta mañana. Hasta mañana, profe.